Bueno, entonces aquí voy a hablar un poco acerca de lo que es el BI, de lo que he manejado acerca del BI. El BI se encuentra en el servidor de base de datos y corre únicamente en este servidor. Es necesario que podamos tener muy claro el procedimiento, muy claro lo que hacemos y pues para qué sirve, ¿no? El BI básicamente se compone de tres partes, ¿sí? La primera parte se encuentra en Process en una tabla que se llama Sabana, que es exactamente esta tabla, y la compone básicamente voy a hacerle clic derecho y ya pues para revisarlo, y básicamente también lo conforma un SP y una vista. Estos son los primeros 1000 datos. En esto básicamente la idea de la sábana es que nosotros tengamos toda la información de la base de datos en un solo lugar, ¿sí? Debería por convención una fuente de datos, bueno, un almacenamiento de datos debe estar en otro lado que no fuera la base de datos que tenemos actualmente, pero no tenemos de pronto otro servidor o otro lado donde pueda estarse consultando esta información, y más que es bastante pesada. Aproximadamente esta tabla puede estar pesando alrededor de unas 800 megas y tiene alrededor de 3.200.000 datos más o menos. Entonces siempre son bastantes datos, y cualquier información que se quiera consultar acerca de las preguntas, de las respuestas que han dado los usuarios, de los tags que se han utilizado, incluso el puntaje que ellos han tenido, todo se encuentra dentro de esta tabla, ¿sí? Básicamente este es un resumen de toda la base de datos y de todo lo que, pues la historia de lo que ha pasado con las personas. Esta tabla es así. Sin embargo, ¿cómo se llena esa tabla? ¿Sí? Esa tabla se llena a partir de un job, que es básicamente una tarea programada. Entonces esto lo compone lo que es básicamente un job, y este job se llama actualización Sabana. Este job que se encuentra acá está corriendo todos los domingos a las listo. Entonces este es el SP que está corriendo aproximadamente, pues si lo vemos acá, esto básicamente lo que hace es correr cada domingo a cierta hora específica en la madrugada este SP que está acá, ¿sí? Entonces básicamente eso es lo que hace, donde se configura pues el tiempo en el que está corriendo es aquí, justo en las tareas. Está corriendo cada domingo a las 3 de la mañana esa tarea, y lo que hace demora aproximadamente, vamos a mirar acá exactamente, vamos a mirar el histórico, y aquí demora aproximadamente, esto fue el 24 fue el domingo, sí, a las 3 de la mañana demoró 1 hora y 9 minutos. Entonces siempre demora bastante, por esa razón se hace a esas horas. Entonces básicamente pues lo que hace es correr un SP, invoca pues a un SP, y este SP se encarga de llenar la base de datos. Vamos a filtrarlo, y este es el nombre del SP o del procedimiento almacenado. Entonces este SP básicamente lo que hace es recolectar la información en de una sola, bueno, en este caso de una sola fuente, y la almacena en una base de datos que es básicamente la base de datos. Lo que hace es borrarla y volverla a colocar. Eso es lo único que hace este SP, ¿sí? Ahora, básicamente, ¿de dónde viene toda la información, o de cómo es que se conjuga, o de cómo es que se forma toda esta información? Se forma a partir de una vista que se llama BI Sabana. Esta vista que se llama BI Sabana, pues son de las tres cosas que tiene de cómo se conforma. Primero es una tabla que se llama sábana, segundo es un SP que está llenando la sábana, y el tercero es de dónde saca los datos este SP para llenar la sábana, y eso precisamente lo hace desde esta vista. Entonces vamos a mirar cómo viene hecho y a explicar cada uno de los
de los ítems, de por qué y cómo es que lo traen diferentes consultas. Para ir de pronto adelantando antes de que termine este proceso, la sábana se extrae de diferentes fuentes o de diferentes partes, ¿sí? Entonces cada una de estas partes resulta que tiene una tabla que es la que provee ese tipo de extracción de datos. Entonces para visualizarlo dentro de la sábana o dentro de los datos o dentro del, como le quieran llamar, como puede llamarse también el cubo, aunque pues realmente no es un cubo, pero es algo parecido. Lo que hace es, le llamamos un tipo de extracción. Entonces aquí hay varios tipos de extracción que nosotros estamos utilizando y se basa en diferentes tablas. Entonces cada una de estas extracciones hace diferentes uniones y pues llena pues la tabla. Entonces el type extract 1 se basa en la tabla T-Resolve Person Role. Entonces y así pasa con cada una. Entonces, por ejemplo, esta es la tabla que se basa en los tags, en la relación de los tags, y el tipo de extracción es 2. Aquí es el tipo de extracción es 1. Por aquí la siguiente, por ejemplo la 3, Person Result Personal Factor Detail, o sea, factores personales. En factores personales es el tipo número 3, y aquí pues está toda la lógica de extracción de datos. Bueno, lista de roles de estudiante, de profesores, lista, bueno, de result, teacher list rule, asistencia a cultivarte, por ejemplo aquí está el 5 se enfoca en la asistencia a cultivarte, y pues hay otros de pronto otras cositas acá, que es créditos con fama, que pues ahí estaba lista para colocar. Tal vez tenía algunos errores, entonces sería revisarla para poderla colocar. Igual ahí está lista para colocarla. Recordar nada más que esto lo que hace es llenar una tabla que se llama la tabla sábana, ¿sí? Y esta sábana pues puede estar en cualquier sitio. Nosotros en este momento lo tenemos aquí dentro de Process, pero pues por la cantidad de información que tiene puede llegar a generar de pronto una sobreocupación del servidor. Entonces podríamos sacar esto hacia otro servidor temporal o a lo que sea, para que podamos tener acceso a esa información desde otro lado, o dejarlo acá, no hay ningún problema. En este momento lo dejamos acá, pero pues existe ese riesgo de que se llene demasiado la base de datos, y siempre he invitado a que se haga en otro servidor, ya que pues el data warehouse debería ser pues otro lado y no el mismo servidor donde manejamos los datos. Pero bueno, aquí ya está. Entonces esto es como se compone la sábana como tal. Ahora, nosotros cómo extraemos la información o cómo la extraen para hacer los informes. Básicamente lo que hacemos es entrar a los computadores que tenemos en la oficina, y en los computadores, en el computador que tenemos en la oficina como este, lo que hacemos es abrir básicamente las bases de datos. Básicamente es un informe hecho en Power BI. Esto puede ser extraído tanto a Excel como a diferentes fuentes de datos. Sin embargo, Power BI tiene una ventaja, y es que Power BI nos maneja una cantidad gigante de datos, ¿sí? Para manejar datos de manera masiva. Por lo tanto, Power BI se ha convertido en nuestra herramienta de BI más como estándar, ¿sí? Hasta el momento pues es la estándar, y pues además hay unos datos acá que pues les han colocado, que son datos calculados, y pues ya lo han aprendido a usar. Básicamente, ¿qué hacemos dentro de Power BI? Lo primero que hacemos es verificar que nosotros tengamos nuestra fuente de datos actualizada, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vamos pues a la fuente de datos, venimos aquí a consulta, venimos bueno, aquí en inicio nosotros venimos a SQL Server, y le decimos aquí donde dice actualizar, y lo que hacemos es empezar a actualizar básicamente la base de datos. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosas? Pues aquí esto demora tal vez unos entre 45, casi el mismo tiempo, 45 minutos a una hora actualizando este informe. Después de eso, la información aquí dentro de Power BI es mucho más liviana, ¿sí? Está indexada de otra manera y es más liviana, entonces está pesando aproximadamente 31 megas, o sea, no pesa tanto como
como lo que pesa en la base de datos. Bueno, ¿qué podemos hacer, digamos, en este caso aquí en este informe? Lo que hacemos es actualizar este informe, esta fuente de datos, y aquí es donde hacen los gráficos que al final entregan o son el indicativo de cómo pues están los colegios, cómo están las estadísticas y lo demás. Entonces yo aquí le voy a decir cancelar, porque pues ya aquí tengo una fuente de datos, y si yo entro acá yo puedo revisar pues la última fuente de datos, ¿sí? Entonces en un proceso normal de actualización como lo que me pide David, lo primero que yo hago es literalmente poner a andar el job. Le hago clic derecho y le digo pues poner el job a andar, ¿sí?, en la base de datos. Y lo segundo es venir al archivo de Power BI y actualizar la fuente de datos. Entonces le digo aquí actualizar y automáticamente ya tenemos toda la información actualizada. Una ventaja y algo que se puede hacer es que nosotros ya tengamos el informe aquí, ¿sí?, tengamos todos los informes, tengamos todos los gráficos y tengamos la posibilidad de ya tener todo listo. Y ya cuando lo tengamos todo listo, pues nosotros vamos a coger nuestro informe. Bueno, cuando me refiero a, por ejemplo, quiero colocar, no sé, una tablita que tenga los datos de la dirección, la categoría, la clasificación, el nombre de la compañía y algunas cosas más, o datos que yo considere. Yo tengo mi informe hecho, ¿sí?, mi informe ya hecho, pues lo puedo filtrar, puedo agrupar y lo demás. Y dependiendo de mi informe, de pronto quiero colocar varios gráficos, yo simplemente para actualizar este informe, yo simplemente debería decirle aquí clic y actualizar, y cuando termine automáticamente todos los gráficos y todo lo demás se actualiza solo. Ese sería lo ideal, ¿sí? Otra cosa que también sería bueno hacer es enviar los informes de Power BI a Cloud, ¿sí? Este mismo informe que se actualiza automáticamente sin necesidad de que nosotros tengamos que hacerlo y que darle incluso ahí a darle a actualizar, sino que diariamente o cada cierto tiempo esté descargando la data automáticamente sin que nosotros tengamos que hacerlo manualmente. Eso sería lo ideal. Entonces son dos mejoras que se pueden hacer hacia esto que necesitamos. Ahí cabe aclarar que estando el computador en la oficina, el computador en la oficina tiene los permisos para ingresar al servidor. Entonces nosotros pues cuando le dan a dar aquí a la fuente de datos y quieren ingresar pues los datos para el servidor de datos, aquí yo le puedo dar si lo ingreso de un servidor, qué base de datos es, si lo voy a importar los datos a mi archivo o lo voy a hacer directamente una pregunta desde mis datos hacia el servidor. Yo le hago, por ejemplo, yo hago un filtro. Esto se utiliza para que yo haga un filtro, y lo que hace el Power BI es hacerle la consulta directa al servidor y el servidor le responde con los datos. Eso se llama Direct Query, y nosotros creemos que es mejor importar los datos porque se comporta mucho más lento si le damos Direct Query por la cantidad de información tan masiva que es, de Big Data, por decirlo así. Aquí pues le colocamos el tiempo de espera y pues la instrucción SQL que nosotros manejamos. Básicamente lo que hay que tener en cuenta es que la persona, pues en este momento, si está desde la oficina cuenta con todos los permisos para ingresar al servidor, pero el servidor se encuentra restringido por IP por IP y por puerto hacia ciertas IPs que tengamos nosotros. Entonces si nosotros intentamos actualizar este informe o darle siquiera a quien actualizar desde fuera de la oficina, pues no va a funcionar, a menos que nosotros pidamos la autorización para que puedan ingresar a la fuente de datos. Eso es todo, ¿sí? Ahí pedimos el permiso, solicitamos el permiso y ya la persona puede entrar a descargar el informe, ¿sí? Eso es todo lo que se tiene que hacer. Ya la información de cómo conectarlo se encuentra dentro del archivo, o pues la podemos hacer directamente por SQL Server y lo conectamos. Igual también nos podríamos conectar por Excel a un servidor de SQL Server, pero por la cantidad masiva de datos que tenemos no es recomendable hacerlo en Excel porque se saturaría y se bloquearía el mismo Excel. Eso es todo lo que tiene que ver con SQL Server. Sería bueno utilizar los servicios de Power BI que tiene Azure.
que son bastantes, son muy complejos, son análisis de datos que le permite inclusive analizar los informes y que nos envíe informes a partir de eso, pero pues el costo, por la cantidad de costo y por los servidores que se necesitan, es bastante elevado para lo que el costo es bastante elevado para lo que de pronto podemos ofrecer, o que el jugo que le podemos sacar al servicio. Entonces pues eso es todo lo que tiene que ver con Power BI y cómo actualizarlo. Recomendaciones que podría dar en cuanto a esto: podríamos llegar a indexar la sábana dentro de la tabla, podremos llegar a indexar los datos para que fueran un poco más rápidos. Tiene ahí unas indexaciones, pero pues no he arreglado pues para que fueran más rápidas, porque pues no se necesita en el momento. Entonces la información no se necesita en tiempo real, la de ahorita que está en este momento no se necesita, sino pues generalmente la piden una vez cada mes o cada 2 meses. Yo trato de pues tener ese job corriendo para que actualice la data, pero no es necesario inclusive que se haga, pero pues si la están consultando, ahí está. Otra recomendación: cuando vayan a agregar más fuentes de datos o más tipos de extracción de datos, como por ejemplo la que está aquí abajo, tener en cuenta que todos los campos sean iguales a los que están acá, ¿sí? Si necesitamos agregar un campo, hay que agregarlo tanto aquí, ¿sí?, en todas las consultas, pues por la convención de Transact, y también agregarlo en la tabla, ¿sí?, en la tabla de sábana. Entonces hay que agregarlo también en la tabla de sábana, y pues adicionalmente en el SP que se encarga de enviar los datos allá, es necesario pues que también se agregue, ¿no?, para que pueda agregar los datos de la mejor manera y que pues no vaya a fallar nada. Eso es todo. Pues quedan esas 2 recomendaciones básicamente. Si se va a agregar un dato, pues que se agreguen los 3 sitios. Y la otra recomendación, ¿cuál era? Sí, sacar la data, o sacar de aquí, sacar la información de acá o la tabla, y sacarla hacia otro servidor para que el otro servidor sea más rápido en obtener los datos. Sin embargo, si no se necesita, pues no hay ningún problema, o como lo tenemos ahorita está bien, pero se puede mejorar, ¿sí? Se puede mejorar mucho. Entonces ahí esto es todo lo de BI que se ha hecho, o que he hecho yo.